Hueso y Javier Navarro. Los temas son, primero, principalmente la representación. Alcancé a ver un poquito de simetrías y palíndromos por ahí, que es uno de los temas también un poquito tratados aquí. Y luego le sigue el laberinto. Bueno, y está también Edgardo, que nos va a contar un poquito algo relacionado con Borges, ¿no? Por ahí, ¿sí? El laberinto desde Borges, es lo que nos va a dar Catalina. Solamente como comentar que el problema del laberinto en Borges y el problema de la representación están muy emparentados, porque el laberinto en Borges es precisamente el laberinto de la representación, por lo menos en algunos textos, ¿sí? Y la preocupación de cómo, por ejemplo, hacer representaciones laberínticas a través de textos de otras formas. Y me imagino que lo tuyo también va a tener bastante enredo, ¿no? Va a ser bastante laberinto con los dos. Ya he hablado y creo que va a ser bastante interesante. Entonces, terminando con un cuento, le damos la vuelta de tuerca a lo de hoy. Y después, como siempre, la charla. Todos podremos hablar y preguntar, etc. ¿Bueno? Gracias. Pues sí, enredaremos todo lo que podamos, ¿no? Bueno, a ver, empezando por el título. Yo he titulado esta intervención Puntos de vista para ver, que aparentemente es una perogrullada. Y bueno, a lo mejor lo es, ¿no? Pero claro, punto de vista evidentemente es una posición que se adopta para mirar las cosas, ¿no? Es como una atalaya. Pero bueno, también sabemos que no basta con mirar, porque hasta qué punto entendemos lo que vemos o hasta qué punto vemos cuando miramos, ¿no? Pues yo me imagino que solamente vemos realmente aquello para lo cual estamos preparados. Es decir, que, como ya sabemos, la vista se educa, hay que educarla, ¿no? Como todo lo demás, ¿no? Requiere un entrenamiento. Si no, podemos mirar, pero sin ver muchas cosas, ¿no? Nos pasa siempre, incluso por educados que estemos, llega un momento en que se nos pasan las cosas, no las vemos, las tenemos delante de las narices y no las vemos, ¿no? Pero por otro lado, el título también habla de algo que a mí me preocupa mucho y que me interesa mucho, que es la gran conexión, el gran contubernio, casi se podría decir, que existe entre la imagen y la palabra, ¿no? Porque el lenguaje está entreverado de expresiones que tienen que ver con la vista, ¿no? Como por ejemplo, pues, esa tan conocida vivir para ver, o ya especificando, digamos, puntos de vista distintos, aquello de le miró de arriba a abajo, ¿eh? O ¿qué ha pasado aquí? ¿He debido tocar algo quizás? Sí, hibernación de esa... Sí, ya. Bueno, en fin, que hay un sinfín de expresiones que incluyen el ojo, la mirada, el punto de vista, ¿no? Vamos a entrar en el tema empezando por una palabra que es capicúa. El origen de las palabras también es muy interesante, ¿no? Porque capicúa es exactamente una expresión catalana que significa cabeza, cap, y cua, y cola. Es una manera muy graciosa, además, de decir lo que es un capicúa. Todos saben lo que es un capicúa, que es un número que se lee lo mismo al derecho que al revés, ¿no? Pero también existe el capicúa de las palabras. Capicúa de las palabras, que es lo que se llama palíndromo. Yo me he interesado por los palíndromos, bueno, desde hace muchos años, por aquello que me interesa el lenguaje, ¿no? Pero especialmente a partir de que vi un anuncio de una convocatoria que había en el... ¿Y qué le pasa a esto que no...? ¿Esto por qué no...? Tienes que darle con el botón. Ya. Ahora sí, eso es. Yo vi en la red una convocatoria que se hacía en relación con una fecha señalada y lo llamaban el Día Internacional de la Simetría o el Día de la Simetría. Entonces se convocaba a todo el mundo a que participase con alguna colaboración
para conmemorar esta fecha señalada. Esa fecha señalada es la que tenemos ahí en pantalla, el 20 de febrero del año 2002, que son 2 capicúas. Incluso hay quien fue más preciso todavía y hablaba de la hora capicúa, que serían las 8 de la tarde y 2 minutos del 20 de febrero del 2002, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pensé que me gustaría participar y entonces lo que hice fue pensar un poco en el tema y pues creí yo que me manejaba mejor con esto. Pensar un poco en el tema y entonces esto es lo que propuse, ¿no? Airtemis es la diosa de la simetría por arte palindrómica. Su único atributo es un espejo en el que no se mira. Airtemis es una palabra que tiene resonancias mitológicas, ¿verdad? Recuerda a Artemisa, es como si fuera una prima suya o una cosa así. Y al mismo tiempo, como se puede ver, es la palabra, digamos, palindrómica de la palabra simetría, ¿no? Es la palabra simetría leída al revés, ¿no? Con una pequeña diferencia, y es que simetría lleva acento en la I y Airtemis pues no lo llevaría, ¿no? Porque si decimos Airtemis sería como un poco exagerado, ¿no? Además perdería la conexión con Artemisa. Bueno, pero en fin, esta es una licencia que yo calificaría también, como te dije así el otro día, de licencia palindrómica, igual que hay licencias poéticas, pues licencia palindrómica que por lo visto está generalizada desde el principio, porque la mayor parte de las frases palindrómicas pues no consideran los acentos, porque si no, la famosísima frase, bueno, esto me lo salto porque ya es obvio. Esta famosísima frase que conocemos todos es el palíndromo por excelencia, incluso es el que viene como ejemplo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando habla de lo que es un palíndromo, que por cierto el origen etimológico de palíndromo quiere decir volver a recorrer el circuito, por así decirlo, o recorrer de nuevo, ¿no? Que curiosamente ahí se les escapa el sentido que tiene, que es el sentido contrario. O sea, tendría que haber puesto algún otro prefijo o sufijo a la hora de confeccionar esta palabra para que quedara claro que no es solo volver a hacer el recorrido, sino el sentido contrario, ¿no? Pero bueno, entonces efectivamente aquí dábale arroz a la zorra del abad es el ejemplo del palíndromo por excelencia y resulta que efectivamente hace caso omiso del acento, ¿no? Entonces yo me he preocupado de que hubiera también palíndromos que podríamos calificar de palíndromos que mantienen el acento ortográfico y entonces he descubierto este. Es una frase quizá un pelín peyorativa para el tal Saúl, que no sé ni quién es, ¿verdad? Pero eso de afanar falúas, pues no creo yo que sea, en fin, bastante aceptable, pero bueno, por lo visto sucede en el mundo palindrómico, que hay un tal Saúl que afana falúas, ¿no? Y que en este caso además conserva el acento, ¿no? Esto se lo dedico a Santiago Ortiz, este palíndromo, que ya digo, he descubierto, llevo pues desde antes de descubrir esta convocatoria del Día de la Simetría preocupado por este tema, pero a partir de entonces, como le comentaba a Santiago el otro día, me entró lo que yo llamo una auténtica fiebre palindrómica, ¿no? Es raro el día que no descubro varios palíndromos y sigo con ellos, o sea que no sé realmente dónde voy a llegar, ¿no? Y esto, bueno, pues no es más que una pequeñísima muestra del asunto, ¿no? También le contaba a Santiago el otro día que le dediqué a Fernando Arrabal 2 palíndromos, ¿no? Y cómo además los palíndromos comentados tienen más gracia, ya de por sí pues son interesantes, pero si uno los comenta tiene más gracia. Entonces yo le escribí a Arrabal diciéndole que le dedicaba, que había descubierto 2 palíndromos dedicados a él y que uno podía imaginarse o bien, por ejemplo, que estaba en uno de esos cafés de París escribiendo, como ha hecho tantas veces, en una mesa y tal, y de pronto suena el teléfono, que es un teléfono que está allí al lado de la barra, y lo coge el camarero y dice, sí, un momento, por favor, en francés, naturalmente. Y entonces va y vocea, Arrabal, a la barra. Y este sería el palíndromo, ¿no? Otra versión sería que, bueno, de Fernando estuviera tomando clases de danza, de baile, y entonces la profesora le dijese, Arrabal, a la barra, para que hiciera sus ejercicios, ¿no? Y otro, yo no sé si conocéis el Colegio de Patafísica, este colegio que se creó allá por los años 40 en París,
recogiendo las teorías de Alfred Jarry, y entonces, bueno, pues allí se nombran de todo cargos de todo tipo, y uno de los cargos, seguramente el más importante de todos, es el de sátrapa, ¿no? Ser sátrapa del Colegio de Patafísica es una cosa muy importante. Y a Fernando lo nombraron sátrapa pues hace cosa de año y pico, ¿no? Entonces yo cuando me enteré le volví a escribir a Fernando y le dije que le daba mi enhorabuena y que le dedicaba también un palíndromo que había descubierto en relación con su nombramiento, y que por favor que no me lo tomase a mal, porque claro, era la lógica palindrómica, ¿no? Y entonces yo le decía que es que si me encontraba con él, le diría, con el ánimo de aquel que le pide que le dejen el paso franco, le diría, aparta, sátrapa, ¿no? Eso es otro palíndromo. El palíndromo es una especie de eco de la simetría, ¿no? Porque parece que hay una simetría entre el... Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Y este qué le pasa? Que no... Este no... Ahora, que lleva su tiempo. Hay aparentemente una simetría, pero luego descubrimos, cuando hacemos que el espejo nos realice la imagen simétrica de la palabra, descubrimos que esa simetría no lo es del todo, ¿no? Es una simetría condicionada, porque solamente hay algunas letras que efectivamente se ven tal y como son. Es decir, esta sería la imagen simétrica. Esta sería la imagen simétrica, pero cuando nosotros ponemos simetría delante de Airtemis, pues evidentemente la S no la tenemos al revés, como la tenemos en la imagen simétrica, y la R tampoco, y la E tampoco. En cambio, sí tenemos la I, la M, otra vez la I, y la T y la A. Entonces hay quien denomina a estos grafismos, que en este caso son letras, ambigramas, por aquello de que tienen la posibilidad de leerse igual de un lado para otro. Es decir, en definitiva tienen lo que geométricamente se llamaría una simetría con respecto a su eje vertical. Habría otras letras que serían dobles ambigramas, como por ejemplo sería la H mayúscula, la cual no solamente es simétrica con respecto al eje vertical, sino que también lo es con respecto al eje horizontal. Y ya poniéndonos en plan tremendo, diríamos que la O mayúscula pues sería un plurigrama o multigrama, porque tiene una simetría central, y la pongas como la pongas, siempre es una O, ¿no? Bueno, aquí presento justamente al revés. Antes era Airtemis lo que se veía en la realidad y luego su simétrica en el espejo, y aquí es ahora la simetría la que se ve. Entonces, digamos que el palíndromo es una simetría relativa en el plano del papel, en el plano de la escritura, ¿no? Es curioso también cómo la palabra simetría también impregna a veces el lenguaje. Por ejemplo, hay una expresión que han utilizado mucho algunos políticos últimamente, concretamente el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, que es el federalismo asimétrico. Habréis oído hablar de eso, ¿no? Y esto es por aquello de que, bueno, pues en España hay incluso un centro geográfico. Bueno, en todos los países hay un centro geográfico, pero bueno, algunos son más propicios para eso que otros, y España es más propicio que otros en el sentido de que está más repartido el territorio alrededor de un centro, ¿no? Está concretamente, no sé si lo sabéis, en el Cerro de los Ángeles, en Madrid capital, afueras, pero Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, pues se considera, cuando se dice asimétrico, quiere decir que no va a ser lo mismo ese federalismo en un punto geográfico de España, digamos de la periferia o de lo que rodea a ese centro, que en otro. Por eso lo llaman asimétrico, ¿no? Porque si no sería circular, es decir, o si fuera asimétrico sería circular, y entonces todas las autonomías, pero entonces se obligaría a las autonomías además a guardar la misma distancia con respecto al centro geográfico. En fin, sería un poco complicado, pero no deja de ser curioso que efectivamente se utilice también en el lenguaje el término de simetría o asimetría, ¿no? Ahora vamos a imaginar que esto es un teatro, que ustedes son el público naturalmente, y que aquí en el escenario hay un actor que está en este lado y que
adopta como esta actitud, ¿no? Mientras que a este otro lado hay otro actor que adopta esta. Bueno, pues efectivamente son puntos de vista diferentes, actitudes, pero puntos de vista, ¿no? De este lado está mirando de arriba abajo al otro, como decía antes, mirando de arriba abajo, ¿no? Él se cree en una posición superior, o a lo mejor, bueno, es el otro el que se cree en una posición inferior, y por eso no tiene más remedio que mirarle de arriba abajo, que eso también sucede, ¿no? Pero bueno, es una actitud vital que puede ser, digamos, temporal o particular de un momento, o que puede ser una actitud vital de toda la vida, ¿no? Hay gente apocada, que se dice, ¿no? O gente, pues, ¿cómo se llamaría? Lo contrario de apocado, pues no existe, curiosamente, ¿no? No me viene lo contrario de apocado. Pero, en fin, gente que se cree que está en una posición muy elevada, ¿no? De miras altas, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay situaciones curiosas en relación con el punto de vista, en relación con cómo ve uno las cosas, ¿no? Que tienen algo en común, que son, pues, por ejemplo, la del actor, la del orador, la del profesor y la del político, que a fin de cuentas el político, pues, es un orador con sus mítines, pero permanentemente está siempre en el punto de mira de las cámaras y de los periodistas y del público en general, ¿no? Entonces, digamos que estos que he citado son unos personajes cuya misión no solamente es la de ver, aparte de muchas otras, claro, sino también la de ser vistos, es decir, que tienen que tener en cuenta no solo lo que hay que ver, lo que tienen que ver, sino que tienen que cuidar su imagen, porque fundamentalmente van a ser vistos, ¿no? Mientras que el público, que asiste ya sea a la representación teatral, a la clase, a la conferencia, al mitin o a lo que sea, pues están mucho más relajados, porque lo único que tienen es que ver al orador, al actor, al profesor. En relación con esto, en todos los casos, realmente el orador, el profesor, el político, el actor, están físicamente elevados en relación, no es este caso, ¿verdad? Pero normalmente hay como una tarima, un escenario, un algo que eleva a esa persona que es la protagonista de la escena. Y claro, eso se supone que en realidad es porque, bueno, pues es necesario para la mejor visibilidad del público, ¿no? Y es cierto, si esto fuera una representación de teatro y aquí estuviéramos desarrollando una escena en esta parte del escenario que estuviera al mismo nivel, pues el público andaría intentando ver qué pasa, porque solamente verían trozos de la cabeza y de los hombros, ¿no? Pero aparte de eso, qué duda cabe que ese alzar a los personajes, sean cuales sean, pues ya impone una distancia con respecto al público, que yo creo que incluso es conveniente, ¿no? Claro, esto es muy contradictorio y ha sido muy polémico y lo sigue siendo, ¿no? Porque incluso en el mundo del teatro, pues a lo largo del siglo XX ha habido una batalla tremenda y de alguna forma la sigue habiendo por acercar el espectáculo al público, porque el público de alguna manera intervenga en la representación más que de una forma, algo más que de una forma pasiva de mirar, ¿no? Pero sin embargo, esa distancia que se crea por el alzamiento de los personajes les da ya un aura que predispone al público a su vez a mirarlo con unos ciertos ojos, ¿no? Mientras que es como distinguirlo del común del público, ¿no? Es decir, ya no es un espectador, sino que es un personaje alzado, ¿no? O sea que en cierto sentido es conveniente, aunque pueda ocurrir en muchas situaciones que haya que romper esa distancia para realizar otro tipo de acción dramática, ¿no? Y claro, no digamos en el caso del profesor, ¿no? En el caso del profesor, pues, qué duda cabe que también es conveniente, ¿no? Aunque hoy en día pues, los alumnos andan alborotados también con esa idea de que por qué el profesor debe imponernos sus ideas, sus teorías, sus no sé qué, ¿no? Parece que todo tiende, bueno, es la entropía social, ¿verdad? Todo tiende a la igualdad, la entropía democrática, por así decirlo, ¿no? Y bueno, está bien porque además es natural, ¿no? Es algo natural,
Pero bueno, eso no nos debe hacer olvidar el interés que pueda tener esa diferencia entre las cosas. Yo me imagino que en el caso de los psiquiatras y los psicoanalistas también tiene que haber algo de eso, que naturalmente no se ponen en una tarima una tarima física con respecto al paciente, pues eso sería como excesivo, pero algo de eso hay en la actitud, ¿verdad? En la actitud del psiquiatra. Ese famoso silencio de los psiquiatras, ¿no? De que el que habla es el paciente y el psiquiatra está así muy circunspecto, escuchando todo el rato, sin decir ni pío, pues de alguna manera es una lejanía, ¿no? Es como una tarima metafórica que se interpone entre el paciente y el psicoanalista. Pero en el caso del teatro, hay una imagen muy interesante. Bueno, antes de eso se me olvidaba que también hay... ahí estamos. En el caso del espejo, aparte de darnos la simetría de las palabras, nos da nuestra propia simetría. Y esto es una situación que a mucha gente le confunde. Bueno, obviamente aquí, claro, es imposible, o bueno, podría haber sido factible, pero en fin, esta foto está sacada, yo me estoy mirando al espejo y he hecho así con la cámara, claro, ¿no? Entonces, el punto de vista de la cámara, evidentemente, no es el punto de vista del que se mira en el espejo. El que se mira en el espejo ve un clon de sí mismo, y yo he observado que hay mucha gente que se queda desconcertada con la imagen del espejo, porque naturalmente cuando la persona que se mira al espejo avanza su mano derecha, la imagen del espejo avanza la mano que tiene aquí, que no es la mano derecha de ese supuesto ser, claro, si ese ser fuese un ser real, ¿no? Y entonces eso desconcierta un poco a la gente. Yo recuerdo que en una ocasión, porque de esto les hablo a mis alumnos todos los años, como es lógico, ¿no? Yo enseño sistemas de representación, perspectiva y diédrico y estas cosas. Entonces les hablo del espejo, como es natural, y en una ocasión alguien me preguntó que por qué, una vez que había comprendido lo que pasaba con la imagen del espejo, que es que efectivamente si yo muevo mi mano derecha, el otro mueve su mano izquierda, y esto es una cosa un poco rara, que por qué si invierte de izquierda a derecha, ¿por qué no invierte también de arriba a abajo, ¿no? Entonces, claro, es que ahí no hay ninguna inversión, simplemente es que nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Si uno se da cuenta de qué es lo que está pasando, no puede llegar a pensar que ese señor, ¿por qué mueve su mano izquierda cuando yo muevo la mano derecha? Es que ese señor no tiene ni mano izquierda ni mano derecha, es la imagen simétrica de la persona que se está mirando al espejo, simplemente, y la simetría funciona así, ¿no? Respecto al plano del espejo. Por lo tanto, no invierte nada, ni tiene por qué invertir nada, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora nosotros estamos acostumbrados a que cuando tenemos enfrente una persona somos conscientes, también hay gente que duda mucho con esto, pero vamos, en general somos conscientes de que la mano derecha mía, que es esta, la de la otra persona está allí. Y quizá además el gesto de estrechar la mano es el que más nos hace educarnos en esa conciencia de que estamos cruzados, digamos, en ese sentido, que la derecha del que está enfrente de mí es la que queda a mi izquierda y viceversa, ¿no? Entonces, eso es quizá lo que hace pensar a la gente que por qué el espejo no invierte también la imagen de arriba abajo, ¿no? Pero volviendo al teatro, como decía, hay una imagen que es muy interesante, que es esta que hizo el arquitecto Claudio Nicolás Ledoux a finales del siglo XVIII en su proyecto para el teatro de Besançon. Vemos que es un ojo, en el ojo se refleja la imagen de un teatro, una especie de teatro a la antica, digamos, un teatro clásico, un griego-romano. Es una especie de cavea con sus gradas y tal. Y entonces hay como un haz de luz, como si fuera un reflector, un proyector de teatro, que viene de las alturas y que atraviesa todo ese espacio, llega a lo que sería la escena e incluso sobrepasa el párpado del ojo y parece que sale al exterior de ese ojo, ¿no? Y claro, esto le hace a uno pensar que ese ojo es el ojo de un actor, porque lógicamente lo que estamos viendo en esa pupila es el reflejo de la imagen que está enfrente de ese ojo. Y si lo que ve es
la zona del público, pues es que esa persona a la cual pertenece ese ojo, pues es alguien que está en el escenario, es decir, es un actor, ¿no? Es como el ojo del actor. Es una imagen muy interesante porque encierra una serie de contenidos, entre otros, encierra el contenido de que ese rayo de luz que viene de las alturas parece casi como que saliera del propio ojo. Ahí hay una especie de duplicidad entre una cosa y otra, sobre todo por el hecho de que ese haz de luz se desborda el párpado inferior, ¿no? Entonces da la sensación de que en realidad también, de alguna manera, ese rayo de luz está partiendo del ojo del actor y por lo tanto, bueno, pues está recogiendo ahí toda la teoría clásica de la visión, de que la visión son unos rayos que salen de los ojos y que tocan las cosas y por eso vemos, ¿no? Eso es lo que decían los griegos antiguos y que de alguna manera también ha quedado en el lenguaje esta expresión, ¿no? Porque en muchas ocasiones podemos leer o escuchar, miraba como si le salieran rayos de los ojos, ¿no? Efectivamente porque hay miradas que son como fulgurantes, ¿no? Y penetrantes o penetrantes, y entonces da esa sensación de que algo sale de esos ojos y nos toca, nos llega, ¿no? Claro, no en vano, justamente en estas fechas, a finales del siglo XVIII, es cuando por primera vez en el teatro se pudo hacer lo que hoy en día para nosotros es una cosa habitual, que es precisamente un haz de luz más o menos concentrado, porque hasta entonces no existían ni los, digamos, espejos reflectores. Es decir, esto se consigue si el foco de luz está aquí, es decir, el origen de la iluminación, ya sea antorcha, que en aquel caso tendría que serlo, claro, ya sea antorcha o eléctrica posteriormente, si colocamos un espejo reflector aquí, lógicamente ampliamos la potencia, y no solo la potencia, sino concentramos la luz. Si además añadimos una lente, podemos también concentrarla todavía más. Entonces, las lámparas que inventó Argand, precisamente a finales del XVIII, son las que consiguen concentrar el haz de luz. O sea que en el caso del Ledoux, aquello fue un gran descubrimiento, como es lógico, en el mundo del teatro, y no solo en el mundo del teatro, pero fundamentalmente en el mundo del teatro. Y claro, lo recoge Ledoux aquí, pero naturalmente con un sentido más amplio y un enriquecimiento de la pura anécdota de la invención de ese tipo de iluminación, ¿no? Entonces, bueno, quizá lo más interesante de todo esto es saber que la palabra teatro, que viene de un verbo griego, si mal no recuerdo, el infinitivo del verbo es algo así como theatrai, pero el theatrón, que es como el participio pasado de ese verbo, significa en realidad la cosa vista, ¿no? Es decir, lo que se ve, aquello que se ve. Es decir, que ver en el teatro es muy importante, ¿no? Aunque naturalmente también es importante escuchar. Y por eso esta imagen recoge evidentemente también esa idea para el proyecto de un teatro. Por otro lado, también, de alguna manera, al ser un teatro clásico, como un teatro romano, del cual tenemos aquí un esquema de cómo se construía la planta, en concreto el teatro romano, hay quien ha comparado al teatro romano con un ojo visto desde arriba. De alguna manera, ahí está aquí el iris y la pupila y como casi se podría considerar el párpado superior, todo lo que sería la zona de la cávea de las gradas, ¿no? En cuanto a la forma de representar, que es pues la primera consecuencia del ver, ¿no? No sé qué pasa esto, ¿qué tarda? Ahí. Bueno, este es un dibujo muy conocido porque lo publicó Rudolf Arnheim en un libro que se llama Arte y Percepción Visual. Entonces, con este dibujo, este hombre, psicólogo de la visión, fundamentalmente, lo que pretende es darnos a entender dos maneras diferentes de ver las cosas, ¿no? El dibujo de arriba sería como la representación de aquella situación que estamos representando de una forma fiel a su realidad, tal y como es decir, tres personas sentadas alrededor de una mesa,
una manera de representarlo pues, que nos dice exactamente de qué va la historia, y la de abajo sería pues, la representación más óptica, más, por así decirlo, sensorial, ¿no? Que es bueno, pues la impresión de la vista de la misma escena, ¿no? La de abajo, naturalmente, está hecha en lo que nosotros conocemos como perspectiva lineal, ¿no? O perspectiva clásica, ¿no? Vemos que los lados de la mesa convergen, van fugando hacia el fondo, que la persona del fondo es más pequeña, que la intermedia tiene un tamaño mediano y que la más grande es la de primer término, la que está de espaldas, que es lo que caracteriza pues, a nuestra experiencia visual y lo que caracteriza esa forma de representar en perspectiva, que es efectivamente la que más se ajusta a nuestra experiencia visual, ¿no? Mientras que la de arriba es una vista muy curiosa, porque si por un lado se podía considerar que es una vista de pájaro, es decir, como si hubiera una lámpara encima de esa mesa, lo que vería la lámpara, por así decirlo, ¿no? La lámpara de techo, quiero decir, ¿no? Pero tampoco del todo, porque esa lámpara sí que vería la mesa así, sí que vería el libro o lo que sea que está debajo de la mano de esta señora de delante, pero ya desde luego no vería a la gente así, que está como tumbada, ¿no? En lugar de estar sentadas en sillas, parece que estén tumbadas en camas, ¿no? Mirando hacia arriba, ¿no? Y por supuesto la jarra tampoco, ¿no? Pero bueno, es una manera de combinar dos vistas, es decir, ahí está combinando dos vistas, porque si pensamos que la mesa está vista desde arriba, como parece ser, porque está como en su verdadera dimensión, ¿no? Pues entonces, lógicamente, no es el mismo punto de vista el que se ha utilizado para representar a las personas, ni tampoco el que se ha utilizado para representar a la jarra, ¿no? Pero esto, de hecho, es una manera de representar que se ve, por ejemplo, en representaciones egipcias, y que se ve incluso en la Edad Media y que se ha visto en otras civilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que entre estas dos maneras de representar, una que es como más, digamos, más mental, la primera, más mental, porque algunos psicólogos dicen que realmente cuando pensamos en las cosas las imaginamos en su verdadera dimensión, más que en una escena como esta, aunque seguramente habrá ocasiones en que también veremos escenas de este tipo, ¿no? Más sensoriales, más en perspectiva. Pero cuando pensamos en los objetos, en los espacios, pues quizá pensamos más en su auténtica forma y en su auténtica dimensión, que es en realidad lo que nos está dando lo de arriba. Entonces, bueno, pues de aquí, de estas dos maneras de entender, de ver, estos dos puntos de vista, digamos que se deducen los sistemas de representación que se han creado a lo largo de la historia, ¿no? Porque el de arriba, en definitiva, es un poco el que equivaldría al diédrico, solamente que combinando a la vez la planta y el alzado en una misma representación, cosa que el diédrico separa claramente, ¿no? Para evitar confusiones, y el de abajo, bueno, pues es evidentemente la perspectiva clásica que todos conocemos, ¿no? Esto lo conoceremos todos, es, bueno, pues por así decirlo, el paradigma de la perspectiva, como a través de un punto de vista que está fijado por ese obelisco con el que el artista puede mantener su ojo en el mismo lugar, y mirando a través de un plano cuadriculado, el objeto, que en este caso es una señora tumbada, y el plano cuadriculado sirve, digamos, para encajar el dibujo sobre la cuadrícula que tiene en el papel en el que realmente se está haciendo el dibujo, ¿no? Eso es como una transferencia ya implícita, ¿no? El tema de la cuadrícula, la ayuda de la cuadrícula nos permite hacer una transferencia implícita de lo que sería la perspectiva real, que estaría situada en el plano del dibujo, sería la intersección, por así decirlo, de los rayos visuales, esos que podríamos decir también a la antica, que saldrían del ojo del artista y irían a parar a los puntos de la modelo, al cortar al plano, suponiendo que fuera un cristal, que debe serlo, o que también podía ser simplemente los hilos, ¿no? Pero bueno, suponiendo que hubiera un cristal, pues también podría él dibujar directamente sobre el cristal y sin necesidad de la cuadrícula lo que ve, ¿no? Que sería la intersección, mediante el plano de ese cristal, de los rayos visuales que fuesen a parar a la modelo. Pero de esta manera, bueno, pues se hace directamente la transferencia al papel, porque uno ve
las partes del objeto que está uno dibujando encerradas en los cuadraditos de la cuadrícula y puede reproducirlos en la cuadrícula que tiene delante, ¿no? Entonces, bueno, esto es el paradigma de la perspectiva, que ha sido, bueno, pues la forma de expresión fundamental de la pintura y del dibujo y del grabado, es decir, de toda representación plana a lo largo de muchos siglos. Esto a finales del XIX es cuando empieza, digamos, la batalla contra la perspectiva, que ya con el cubismo, digamos, empieza a retroceder. Pero bueno, sigue estando ahí y evidentemente hay muchos artistas que la siguen utilizando, ¿no? Y seguramente volverán tiempos de florecimiento que he hecho yo aquí, he cerrado lo que no debía. Vamos a ver, ¿a qué le tengo que dar, Santiago? ¿Qué programa era este? A la izquierda. No, es que he cerrado el programa. ¿Cuál es el cursor a la izquierda? Ahí, abajo, arriba de la... ¿Abajo qué pasa? La papelera. ¿A la izquierda? ¿Sabes? ¿Cómo a la izquierda? No, entonces la derecha. Ah, ya. ¿Y ahora? La papelera, haces un solo clic. Ahí. Ah, fíjate. Gracias. Qué bonito cómo aparece. Me recuerda al dibujo de Escher, aquel de allí. La forma en que aparece el menú del saliendo de aquí abajo. Eso es. Sí. A ver, ¿dónde estábamos? Sí, bueno, pues algún ejemplo para ver cómo efectivamente ha sido así a lo largo de la historia de la pintura. Bueno, estas son malas reproducciones, ¿verdad? Este es un cuadro que está en el Prado, que es el tránsito de la Virgen de Manteña, hacia 1450 y tantos más o menos, y bueno, es uno de los cuadros donde la perspectiva marca clarísimamente la composición de toda la escena, ¿no? El suelo cuadriculado, en disminución, curiosamente los apóstoles a los lados marcando los distintos términos, casi como si fueran columnas, ¿no? Disminuyendo y, bueno, finalmente el paisaje del fondo que va dando la profundidad de la escena, ¿no? Otros artistas, como Velázquez, por ejemplo, en este famosísimo cuadro, también una reproducción bastante mala, han utilizado la perspectiva de una manera muy sutil. Aquí casi ni se ve, ¿verdad? Está todo muy oscuro. Pero bueno, los que conocen el cuadro saben que aquí la perspectiva viene dada por un par de líneas nada más, que son la línea que separa la pared de la derecha del techo, que es lo que aquí se ve menos, y la línea de las lámparas que cuelgan del techo, ¿no? Con eso es con lo que se puede deducir, porque no hay ni cuadrícula en el suelo, ni nada de nada. Los casetones de la puerta entreabierta del fondo, lógicamente, como tiene una inclinación que no es la de la pared, pues no nos darían el punto de fuga de la habitación principal, nos darían otro punto, y por lo tanto, de qué forma sutil utiliza aquí el artista la perspectiva, sin contar, claro, con la imagen en el espejo de los reyes, que ha hecho llover ríos de tinta y todavía seguirá haciéndolo, a pesar de que para mí está suficientemente claro el tema, ya lo dejaron bien claro hace muchos años, pero la gente sigue interpretando a su aire este asunto y entonces, bueno, pues da muchas versiones diferentes, ¿no? Lo que había sido una perspectiva de un único punto de fuga durante los siglos XV, XVI y XVII, con el barroco se convierte en una perspectiva de dos puntos de fuga, como se ve en este cuadro de William Hogarth del siglo XVIII. Se ve claramente cómo, digamos, el espacio está tomado de manera que lo que se ve es un rincón, no una pared al fondo, como solía ocurrir anteriormente. Por lo tanto, las líneas de la pared de la derecha van fugando hacia la izquierda y las líneas de la pared de la izquierda van fugando hacia la derecha, ¿no? No es una perspectiva simétrica, es decir, la arista de la esquina no está en el centro, tampoco haría falta que estuviera en el centro, pero vamos, porque el encuadre luego podría haber cambiado las cosas, pero suponiendo que estuviera en el centro y que hubiera una equidistancia de los puntos de fuga, pues habría una perspectiva simétrica. No es el caso, ¿no? Aquí el punto de fuga de las líneas de la derecha está dentro del cuadro, mientras que el punto de fuga, perdón, quería decir, el punto de fuga de las líneas de la izquierda
está dentro de los límites del cuadro, mientras que el punto de fuga de las líneas de la derecha se sale de los límites del cuadro. Entonces, ahí hay... Y el hecho de que el punto de fuga se salía de los límites del cuadro, bueno, pues marcaba también una gran diferencia, ¿no? Porque quizá la importancia que había tenido el descubrimiento de la perspectiva había sido la de representar el infinito ahí, es decir, traer el infinito de tan lejos como estaba sobre el plano de la representación. Esto es quizá una de las cosas que más habrían, digamos, marcado no solamente el mundo del arte, sino el mundo en general, ¿no? Y, curiosamente, el sutil cambio que se produce en el siglo XVIII es este, que se duplica el punto de la perspectiva y, además, muchas veces, ese punto que representa un punto que está en el infinito y que, además, ahora ya son dos, no uno, sino dos, pues no está en los límites del cuadro, ¿no? Entonces, por un lado, en relación con la escenografía teatral, sucede que esto es una ventaja, porque el problema que había con el punto de vista único, con la perspectiva frontal, que es como se llama, cuando hay un solo punto de vista, es que, digamos, los distintos términos, la disminución de los distintos términos es muy acelerada, es muy forzada, es decir, la convergencia de las líneas es muy fuerte, mientras que al girar, digamos, el espacio en relación con el plano de la representación, por así decirlo, esa fuga, esos términos son más suaves, decrecen menos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que las escenografías hechas en relación con, o de acuerdo con las leyes de la perspectiva, lógicamente impedían que el actor pasara de lo que es el proscenio, porque en cuanto se arrimaba al segundo término o al tercero, como él no disminuía igual que disminuían los elementos escenográficos, pues se notaba excesivamente el truco, entonces estaba condenado a actuar en el proscenio. Mientras que esto vino a aliviar un poco la situación, tampoco les permitía demasiado meterse hacia el fondo, pero sí un poco, ¿no? Entonces supuso un cambio importante este hecho, ¿no? Curiosamente, además, a mí hay algo que me interesa mucho, que ya lo he dejado dicho en algún sitio, es cómo cuando en el siglo XVIII la perspectiva duplica el punto de vista, a mí siempre me ha parecido que tenía una relación muy clara con lo que podríamos considerar la degeneración de la circunferencia en elipse. Si nosotros partimos de una circunferencia con su centro clarísimo y trazamos el diámetro horizontal y ahora partimos en dos el centro, por así decirlo, y lo separamos, entonces se convierten en los dos focos de la elipse y es decir, la circunferencia deja de tener un solo centro, tiene dos focos y entonces se convierte en elipse, ¿no? Bueno, pues algo así pasa con la perspectiva y además no es ocioso el recordar aquí que así como la circunferencia es una forma geométrica que se puede asimilar clarísimamente al clasicismo, tanto el Renacimiento como incluso el manierismo, la elipse es una forma que se puede asociar clarísimamente al barroco. Por lo tanto, hay una extraña coherencia ahí entre unas cosas y otras que me imagino que no es una cosa que a alguien se le ocurriera, vamos a hacer esto, pero que uno descubre que subyacen en las manifestaciones elementos que de alguna manera le dan una coherencia a las distintas expresiones, tanto artísticas como científicas, ¿no? Si recordamos lo que decía Panofsky en relación con la perspectiva, que tituló un famoso libro La perspectiva como forma simbólica, esto siguiendo a su maestro Cassirer, que decía que en ocasiones sucede que una determinada forma lleva implícita toda una filosofía y todas unas características de estilo, ¿no? Y en ese sentido, la tesis que mantiene Panofsky en su libro es que efectivamente la perspectiva no solamente era una manera de representar, sino que realmente llevaba implícita toda una manera de entender la vida y el arte, ¿no? Entonces, bueno, cuando esa perspectiva deja de ser frontal y se transforma en una perspectiva oblicua, que es como se llama esto, pues también
sigue siendo una forma simbólica, no es exactamente la misma perspectiva que era antes, pero sigue siendo una forma simbólica en el sentido de que esa manera de representar el espacio no es solo una forma más de representar el espacio, sino que está de acuerdo con las vivencias y la manera de pensar de toda una época y por lo tanto sus formas de expresarse, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay algo que no conviene dejar de lado, que es que hay otras maneras de representar que no pertenecen a nuestro mundo, sino que son de lo que llamamos el mundo oriental, ¿no? China y Japón siempre representaron el espacio de otra forma completamente distinta, ¿no? Aquí tenemos una estampa del siglo XVIII, que representa una escena del teatro kabuki, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay unos personajes, es una escena muy dramática, parece que él va a matar a esta señora, pero a nosotros lo que nos interesa es ver cómo, es decir, si nosotros miramos solo las figuras y hacemos caso omiso de lo que hay detrás, bueno, sigue siendo una escena interesante y igualmente dramática, pero claro, les faltaría la profundidad, ¿no? Esa profundidad, ¿cómo se consigue? Pues se consigue con las tres direcciones del espacio, la vertical y estas dos horizontales, ¿no? Ellos, los chinos y los japoneses, representaron así el espacio desde muy atrás, desde mucho antes, seguramente desde el siglo XVI, y lo han seguido representando así durante mucho tiempo. Esto es lo que luego llegó a Europa, vamos a ver alguna estampa más, lo que luego llegó a Europa, lo trajeron los jesuitas, precisamente los jesuitas que iban a predicar al oriente. Ay, ¿qué pasa aquí? Esto es. Trajeron esta forma de representar y en algunos tratados, concretamente en un tratado francés de 1670 y tantos, empiezan ya a considerar este tipo de representación, pero curiosamente no como una representación artística, sino como una representación técnica, porque veían efectivamente el enorme interés que esto tenía para describir, digamos, partes de objetos, ¿no? Elementos. Aquí vemos otra vez las tres líneas, la vertical y las dos líneas, es como una esquina de la habitación lo que representan, ¿no? Las tres direcciones del espacio. No fue hasta ya el XIX cuando se empieza a considerar esto como un sistema de representación más y se le llama, además, axonometría. Otra estampa japonesa en la que vemos también el espacio. Aquí vemos también más espacio de lo que veíamos en las anteriores. Vemos el exterior, la tapia que da pues, al jardincito, luego los paneles seguramente de papel de arroz o de algo así, que son las paredes o la ventana de entrada al interior de la casa, ¿no? Entonces, claro, no solamente utilizaban los chinos y los japoneses esta forma de crear el espacio a base de las tres direcciones del espacio, que en este caso es una isometría, porque tienen el mismo valor la vertical que las dos horizontales, sino que además solían representar las escenas en interminables rollos, como ya supongo que conocen, ¿no? Entonces esos rollos se iban desplegando y el espacio iba siendo como el mismo, es decir, era un paseo por un espacio que no cambiaba, ¿no? Si nosotros pensamos en que esto, en lugar de estar representado en esta perspectiva, estuviera representado en la perspectiva occidental, la perspectiva lineal, lógicamente esto no se podía hacer porque las fugas impiden que esto suceda. Mientras que esa manera de representar el espacio le permite a uno hacer un recorrido por el espacio y por el tiempo, además, que parece que no cambia. Por otro lado, es de notar también cómo ellos, los chinos y los japoneses, no utilizan para nada el modelado de las figuras. Es pura línea todo, porque lo que vemos aquí es que son manchas del dibujo original, ¿no? Pero es pura línea, son, por así decirlo, figuras planas, ¿no? Lógicamente la línea tiene tal fuerza que le da también un sentido de volumen, ¿no? Pero no utilizan para nada el claroscuro, ni el sombreado, ni nada por el estilo de ninguna de las técnicas que solemos utilizar en Occidente para entender A ver, ¿por qué ha pasado esto aquí ahora? Que le doy a nombre.
Ajá, gracias. Bueno, este es increíble, realmente es maravilloso cómo se representa aquí el espacio, porque están las tres mujeres y luego está el telar. Y precisamente las líneas del telar, que es un objeto geométrico, que tiene verticales y horizontales, son las que definen el espacio. Aquí ya es diferente, en este caso ya no es la axonometría que veíamos antes, porque aquí tenemos una vertical y una horizontal paralelas, digamos, a los bordes del dibujo, y luego la oblicua que va hacia el fondo. Antes teníamos la vertical y dos oblicuas. Los anglosajones llaman tanto a lo que hemos visto antes como a esto precisamente perspectiva oblicua. Perspectiva oblicua. Utilizan también el término isometría cuando lo es, o axonometría, pero utilizan mucho lo de perspectiva oblicua, cosa que nosotros no hacemos, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta es la forma en la que los chinos y los japoneses han visto el espacio, ¿no? Y es una perspectiva oblicua, efectivamente, es un espacio que tiene una cierta oblicuidad. Entonces, yo no dejo de pensar la curiosa coincidencia que se da entre esto y el hecho de que tanto los chinos como los japoneses tienen lo que nosotros llamamos los ojos oblicuos. Muchas veces se dice que los chinos y los japoneses tienen los ojos oblicuos, porque parece que el eje del ojo, el eje horizontal del ojo, parece que no esté horizontal, sino que esté ligeramente inclinado, ¿no? Y se dice que es gente de ojos oblicuos, ¿no? Es una curiosa coincidencia, no quiero yo realmente sacar de ahí ninguna conclusión directa, pero sí me gusta plantearlo porque me parece interesante, ¿no? Naturalmente, este tipo de representación fue adoptada por Occidente y se ha utilizado muchísimo, sobre todo en el periodo constructivista. Aquí tenemos un ejemplo de un kiosco de prensa hecho por el arquitecto Bayer en la Bauhaus en los años 20, ¿no? Es una forma de representar en isometría, están las tres líneas, la vertical y las dos oblicuas, que describen muy bien los objetos, ¿no? Curiosamente, ay Dios, otra vez, ya me he ido otra vez, a ver, que esto ya me lo sé yo, ya me lo he aprendido, mira qué bien, fíjate, ahora Escher, ahora viene Escher, mira, qué bonito. Bueno, Gropius también utilizó la axonometría para representar, es una forma de representar muy interesante porque si observan bien, realmente lo que se ve aquí en negro es la planta del edificio, en verdadera magnitud, pero bueno, a escala por supuesto, pero quiero decir tal cual, sin ninguna deformación, ¿no? Y entonces utiliza simplemente la otra dirección, digamos la vertical, en profundidad, para desarrollar el espacio, ¿no? Es como si la planta se desarrollase a lo largo del eje vertical y diera lugar a toda la altura de la casa, ¿no? Aquí en realidad la planta está hecha, por así decirlo, a la altura del techo, porque en realidad la planta, aunque tiene ese nombre, no es más que una sección horizontal del objeto y se puede hacer a la altura que se quiera, normalmente se hace a una altura pequeña, ¿no? o a la altura de las ventanas, por ejemplo, para que aparezcan, ¿no? De hecho, pues aquí da la sensación de estar hecha incluso por encima, ¿no? Por eso vemos pues, prácticamente toda la altura de las habitaciones. Y es una manera de representar que efectivamente nos da una idea muy clara de cómo es el espacio, de cómo se distribuyen los elementos en ese espacio, completamente distinta a lo que sería una perspectiva lineal que ya conocemos, ¿no? De los rayos de luz que entran por el objetivo con el cliché de la foto, con el plano del cliché. Por lo tanto, es una perspectiva clásica, ¿no? Por supuesto, modificada luego por la óptica que le pongamos, ¿no? Pero es interesante ver cómo esta perspectiva lineal del edificio, con un punto de vista muy alejado, permite que las convergencias, las fugas de las líneas, casi sean imperceptibles, que da la sensación de ser una perspectiva axonométrica, y además es curioso que la hayan tomado con esta inclinación, porque yo creo que esto está hecho con toda la intención, para dar la idea de una isometría, es decir, que tendríamos la vertical y luego tendríamos estos dos ejes formando 120 grados
entre ellos 2 a 2, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto tiempo llevo. Aquí he hecho yo un dibujito para completar lo que hacía a las figuras de Arnheim, que nos daba esa visión antigua de la mesa desde arriba y con otros puntos de vista, nos daba la de la perspectiva lineal, y yo he hecho aquí la que sería una visión axonométrica, que es la que le falta a Arnheim, ¿no? Para completar un poco la visión de ese objeto. Bueno, se podría completar el texto de Arnheim en que describe estas dos formas de ver, con un texto que hablase de cuáles son las diferencias que hay entre esta manera de ver esa misma escena y las dos formas anteriores. Bueno, estoy en ello, simplemente lo anuncio, y desde luego, bueno, pues es una forma de completar las formas de ver que tenemos, ¿no? Yo no sé si incluso dejarlo aquí ya, porque podía seguir hablando de muchas cosas y tengo muchas más imágenes. Simplemente voy a poner la última para entroncar un poco con la exposición. Bueno, esto es un juego de ordenador que se llama SimCity, que significa ciudad simulada, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé en qué consiste, porque yo no lo he visto nunca, solamente conozco esta reproducción. Pero bueno, lo traigo a colación porque efectivamente la forma en que presenta el espacio es precisamente una isometría. Como veis, aquí también tenemos la vertical y las dos oblicuas formando los ángulos de 120 grados, ¿no? Parece ser que es una forma de presentar el espacio que se utiliza en muchos juegos de ordenador y que bueno, pues permite naturalmente posibilidades que no permite lo otro. Cada forma de ver las cosas, cada punto de vista tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? En este sentido, bueno, ya que estamos en esta exposición tan interesante, que yo calificaría, por un lado, de enciclopédica, porque realmente es que está todo aquí, está todo puesto, ¿no? Está todo sugerido, ¿no? Y en la que, bueno, pues habría que adoptar puntos de vista para irla siguiendo y para irla comprendiendo, ¿no? No solamente el punto de vista que corresponde a cada sitio en el que uno se para mirar, sino también, de alguna forma, puntos de vista mentales para ser capaces de encontrar todas estas increíbles conexiones que hay entre unas cosas y otras, que las hay, que a verlas haylas, ¿no? Pero que, claro, esto es, que duda cabe, pues es como una especie de laberinto en el que uno se puede perder, ¿no? Y en el cual, además, yo, bueno, es una impresión que tuve una tarde que estuve por aquí viendo esto, da la sensación de que de las 4 paredes de esta habitación hay 2, que son esta y esta, que responden más a lo que podríamos llamar lo conceptual, mientras que hay otras 2 que responden más a lo sensorial, ¿no? Por supuesto, en estas hay algo de sensorial y en aquellas hay mucho de conceptual, que duda cabe, ¿no? Pero me dio la sensación de que había como una clara distinción entre estas 2 paredes y aquellas otras 2 paredes. Ahora Santiago nos dirá lo que le parece todo esto que yo digo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es una muestra muy interesante en la cual el ordenador, bueno, interviene de una forma decisiva, como no podía ser menos, en el momento en que vivimos y en un planteamiento como este, ¿no? Pero a mí me gustaría, y ahí ya se lo dejo sobre todo a Santiago y a los que sepan de esto, porque yo de esto no sé prácticamente nada, ¿qué es el ojo del ordenador, ¿no? Porque a través de la pantalla del ordenador nosotros vemos montones de cosas, ¿no? Vemos montones de cosas. Entonces, pero no es exactamente nuestro ojo, ¿no? Nuestro ojo sí es el que ve aquello. Pero parece como si el ordenador tuviera un ojo propio que nos hiciera ver las cosas de una manera determinada. Es un tema que me parece muy interesante y que me gustaría dejarlo aquí planteado para el debate.